Bien. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya se siente el cambio de clima, no? Sí, un poquito. Pero hay unos que aman el calor, no diré nombres, pero acaba de bajarse de esta plataforma, tiene guinda. Así que hay que orar por él. Pues bueno, ¿no? Terminó nuestro verano de 10 meses. Y bueno, pues gracias a Dios que ya está cambiando el tiempo. Bien, pues vamos a continuar con la serie que estamos llevando a cabo, el libro de los Hechos, ¿sí? Perdón, los niños pueden pasar al salón, por favor. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Vamos en el tema número 8. Nos va a llevar un ratito porque apenas vamos a terminar el capítulo 2, ¿sí? Entonces vamos allá a Hechos, capítulo 2. Vamos a ver el día de hoy, si el Señor nos permite, del 43 al 47, ¿sí? Hechos 2, versículo 43. ¿Cómo se llama ahí en su Biblia el título de este pasaje? La vida de los primeros cristianos. Muy bien. Dice versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acompáñame a orar, por favor. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Dios, para ese tiempo. Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos confrontes, Señor, que nos animes, Padre, porque, Señor, es necesario que día a día, Señor, vayamos perfeccionándonos, Señor, en el temor hacia ti, en tu palabra, Dios. Todavía no alcanzamos esa perfección, Señor, y llegaremos a ella hasta el día que estemos contigo, pero tenemos que avanzar, Señor, y es a través de tu palabra, de ser expuestos a ella, Señor, que seremos transformados, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad y el privilegio que me das de hablar a mis hermanos, Señor, y que pueda ser de bendición, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En la semana pasada, nuestro hermano Pedro nos explicaba de manera muy clara y detallada todo lo concerniente al primer mensaje del apóstol Pedro, ¿sí? Después de la ascensión de Cristo. Un mensaje claro, un mensaje en el que les citó las Escrituras, ¿sí? El apóstol Pedro les dio el contexto de lo que estaba sucediendo, les presentó el Evangelio, les recordó quién había sido Jesús, ¿sí? Lo que él había hecho y lo que ellos le habían hecho, ¿sí? Habló ahí Pedro, pero también les dijo que había resucitado, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado de este mensaje? De haber expuesto de manera clara y sencilla la palabra de Dios. Fue lo que dice ahí mismo en Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Ahí nada más, sus ojos un poquito más arriba, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermanos, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, que el mensaje de la palabra de Dios es lo que transforma el corazón del ser humano. Presentar claramente el Evangelio sin ninguna añadidura de sabiduría humana, hablo de sentimentalismo, promesas falsas, porque muchos lamentablemente han llegado a la iglesia por promesas falsas,
o llegan por motivaciones incorrectas. Por eso, qué importante es, y una vez más lo digo, qué importante es presentar correcto el mensaje, con total claridad, y el resultado de ello, tendremos personas arrepentidas, con motivaciones genuinas de venir al Señor, ¿sí? En una completa necesidad de Él, como lo acabamos de leer. ¿Qué haremos? ¿Sí? Y Pedro que les dijo, arrepiéntanse. Es el resultado. Y continuando con este capítulo, del capítulo 2, veremos cómo el Evangelio cambió la manera de vivir de aquellos hermanos. Su manera de pensar, su manera de relacionarse, de prioridades en su vida. Pero también la realidad de lo que vivir en comunidad significaba, ¿sí? Y el título de este pasaje es emocionante, ¿sí? Porque nos describe cómo vivían los hermanos de la iglesia primitiva. El modelo que muchos dicen que deberíamos imitar en la actualidad. Y veremos a través del estudio si sí o si no. Pero así como hoy en día, es importante decir esto, tenemos dificultades como iglesia. Las tenían los hermanos de la iglesia primitiva, ¿sí? Porque no hay nada nuevo bajo del sol, como dice en Eclesiastés 1:9, ¿cierto? Los problemas que tenemos hoy en día también los había antes, ¿sí? Acabamos de estudiar la carta a los Corintios, ¿sí? Y vemos cómo tenían problemas muy fuertes, ¿sí? Y en esos versículos tenemos la historia de la realmente primitiva iglesia en su estado de infancia. ¿Por qué? Porque apenas había nacido la iglesia, ¿sí? Su etapa de inmadurez, porque apenas estaban formándose. Había una inocencia en muchos aspectos, pero en otros dignos de imitar. Y el propósito del autor del libro de los Hechos, Lucas, no es escribir toda una historia acerca de la iglesia, sino más bien mostrar cómo, por obra del Espíritu Santo, la nueva fe fue extendiéndose hasta llegar a Roma. Y lo veremos más adelante, ¿sí? con Pablo. Pero la firmeza y la elocuencia de Pedro en el día de Pentecostés nos hacen olvidar las dudas y desatenciones en cuanto a qué debía hacerse con los gentiles que eran añadidos a la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Y el hecho, hermanos, de que los discípulos de los creyentes poseían todas las cosas en común, frecuentemente pone a un lado las dificultades que esta práctica acarreó, ¿sí? Según se puede ver en el caso de Ananías y Zafira, allá en Hechos 5, del 1 al 11. Vamos a llegar para allá también, ¿sí? Pero creo que conocemos la historia. Un pasaje que en su momento, repito, se tocará, pero que fue lamentable que mintieran, ¿sí? No a los hombres, sino a Dios, quien lo sabe todo, ¿sí? Bueno, así como había cosas muy hermosas, que ahorita lo vamos a ver, también se dieron ese tipo de situaciones en la iglesia primitiva, que nos hacen ver la realidad del día a día, de vivir en comunidad, ¿sí? Digo, en nuestras familias, con los de casa, se dan problemas, roces, discusiones, etcétera, ¿cierto? Ahora imagínense con otras personas que no son sus familiares de sangre. Sin embargo, el Señor murió por usted y por mí, ¿sí? Murió por su hermano. Por lo tanto, debemos de amarnos como familia, pero repito, sacaremos todo lo digno de imitar, que es mucho más que lo adverso. Y mire, vamos desde el versículo 42, aquí de Hechos 2. Regresándonos un poquito más ahí, con nuestra mirada. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya desde aquí vemos cómo los cristianos, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Perseveraban. Ponga atención, por favor. Perseveraban, y la palabra aquí perseverar se traduce sencillamente como una continua permanencia en algo. Es decir, algo continuo,
No es algo pasivo, no es algo de un momento, de un ratito, de a veces sí, de a veces no, de cómo me sienta. No, es una actitud continua, es siempre. Y en este caso continuaban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué era la enseñanza de los apóstoles? Bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado. La palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, el Evangelio, lo que Él hizo, su muerte y su resurrección. Ahí permanecían los hermanos, ahí perseveraban. Bueno, ¿en qué persevera usted? ¿En qué persevero yo? ¿Sí? Desde aquí podemos ir aplicando esos pasajes a nuestra vida. Pero continuando con el versículo 42, nos dice en qué cosas perseveraban. En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Que en un momento más tendremos. Y viendo esas 4 cosas que hacían de continuo los hermanos de la iglesia primitiva, podemos comenzar a pensar o reflexionar si lo estamos viviendo hoy en día. ¿Persevero en la enseñanza? ¿Cómo está mi comunión con los hermanos? En la repartición del pan, obviamente esto habla más que una comida, ¿no? Sino en tener en común al Señor, porque aquí se estaba refiriendo, muy seguramente, a la cena del Señor que recientemente celebramos aquí el domingo. A partir del pan, a beber el vino, porque tenían en común al mismo Salvador y al mismo Dios. ¿Sí? Ese era el común de ellos. Se juntaban, estaban en comunidad. ¿Sí? Y aquí surge una pregunta, hermanos, y es muy importante responderla con toda sinceridad, ¿no? Obviamente en su mente, en su corazón. Y la pregunta es, ¿quiénes son sus mejores amigos? ¿Quiénes son sus personas más cercanas? ¿Puede decir que tiene esto en común con ellos? ¿Sí? Con aquellas personas con las que más se relaciona. Y no estoy hablando de no tener amistades que no sean creyentes, por supuesto que no. ¿Sí? Pero el asunto es, ¿con quién deseo estar más? ¿Sí? Y esta esa unión común de cada cristiano, lo hace posible la comunicación de la vida eterna en Cristo. ¿Sí? Cada cristiano, hermanos, está vinculado con el Hijo, que es la cabeza del cuerpo, formado por cada creyente. ¿Sí? Algunos serán, ya lo hemos dicho, ¿no? Manos, pies, ¿sí? Formamos el cuerpo de Cristo. Y la vinculación espiritual entre los creyentes, la comunión personal con cada nacido de nuevo, se produce en razón de la unión con la cabeza que es Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, la comunión horizontal, es decir, la vinculación común experimental que cada cristiano debe mantener con sus hermanos, es el resultado vital de cada uno con el Señor. Cada creyente está unido a su hermano por medio de la unión vital con Cristo que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos que recientemente había bajado, había descendido y tenían todo esto en común. Y algo característico de la iglesia primitiva era orar por sus hermanos. ¿Y en la actualidad podemos decir eso de nosotros? Oro por mis hermanos, ellos oran por mí. Y esta última característica que menciona sobre la oración no es menos importante, claro. Pero lo dice lo último porque si no tenemos en común a Cristo entre nosotros, ¿cómo podemos orar? ¿Sí? No tendríamos la misma fe, el mismo Salvador, el mismo Dios. ¿Sí? Por eso nos comenta todo lo anterior antes. Ahora, podemos en nuestra mente responder esas preguntas, pero además de esas preguntas que surgen aquí, hay una afirmación que nos tiene que hacer pensar todavía más, y es esta. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos suficientes para dudar si ha nacido de nuevo. Lo repito. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos suficientes para dudar
si ha nacido de nuevo. Es claro, ¿no? Es sencillo. ¿No tienes interés por la palabra de Dios? ¿En conocer a Dios por medio de su palabra? Bueno, como diría el pastor Raúl, tal vez crees que crees, ¿sí? Porque es algo contradictorio decirse cristiano, creyente, y no amar la palabra de Dios, no querer comer sus palabras, no desear pasar tiempo con Él. Ahora, claro que sé que hay momentos en la vida que la carne no quiere orar, ¿sí? No queremos leer la palabra, pero tenemos que someter la carne. Bueno, leer sin ganas, si quieres, ¿no? Orar sin ganas, pero hacerlo, porque sabemos que es lo que más nos conviene, lo que más necesitamos. Pero si la mayor parte del tiempo de mi vida no quiero leer, no quiero orar, no quiero tener comunión con los de la iglesia, hay algo que está pasando o que no ha pasado, probablemente. Y hay que revisarlo con urgencia, ¿sí? Porque, repito, si no te interesa en lo más mínimo todo eso que acabamos de leer, bueno, seguramente no has nacido de nuevo, ¿sí? Porque, repito, todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos suficientes para dudar si ha nacido de nuevo. Bien, vamos al versículo 43, ¿sí? De ahí de Hechos 2. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia primitiva era una iglesia reverente, ¿sí? No irreverente, reverente. Esa traducción de la palabra temor representa o encierra lo que es respeto y reverencia. Y cuando dice que sobrevino temor a toda persona, seguramente se estaba refiriendo a todos aquellos que estaban ahí, creyentes y no creyentes, ¿sí? O los simpatizantes. La presencia en ellos del Espíritu Santo les hacía experimentar una relación nueva con Dios, que no era nada comparable con el sentido religioso que los motivaba antes. Dios se manifestaba en medio de ellos de una forma muy especial, ¿sí? Recordemos, recientemente había descendido el Espíritu Santo, produciendo una sensación íntima de profunda reverencia por la presencia divina. Y hermanos, el Espíritu Santo estaba morando en ellos. El Espíritu del Dios de la gloria ahora vivía en ellos, así como vive en usted y en mí. ¿No le vuela la cabeza pensar en eso? Dios habitando por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y pensar en esto, hermanos, tener una conciencia de esto, debería de producir un temor reverente de que Dios ve lo que hago, lo que digo, lo que pienso, ¿sí? Si tenemos una plena conciencia de esto, el Dios santo, el Dios de la gloria habitando en usted y en mí, en piedras vivas. Dice el versículo: ¿cuántas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles? Muchas. Sí. El Señor Jesús les había dado esta autoridad, este poder para hacer esos prodigios que respaldaban el mensaje que ellos hablaban. Sí. En los versículos, a lo largo de los capítulos que veremos, mencionará algunos, ¿sí? Pero dice muchas. Incluso cuando Jesús, del mismo Jesús se dice lo mismo, ¿no? Hacía otras maravillas, ¿sí? De las cuales no están escritas. O sea, no me imagino que otras más, ¿no? Aparte de sanidades, resurrección de muertos, multiplicar los alimentos. ¿Qué otras cosas podía hacer? ¿Sí? Y lo que los apóstoles hacían, desde sanar con su sombra, repito, lo veremos,
¿sí? Está bien loco eso, ¿cómo con tu sombra vas a sanar a alguien? ¿Sí? De con extender su brazo y levantar a un paralítico, ¿sí? Con Pedro, ¿no? Lo vamos a ver, ¿sí? De con un pañuelo sanar a gente. ¿Me imagino con un pañuelo sanar a alguien? ¿Sí? De la liberación de la cárcel y otros más que, repito, no nos detallan las escrituras, pero el hecho era que sucedían y respaldaban el mensaje que ellos tenían, ¿sí? No solamente con palabras, sino con demostración, con poder de Dios, venían los apóstoles. Y ahora, hermanos, no podemos negar que hasta el día de hoy los milagros siguen ocurriendo, ¿sí? Creo que hoy en día todos podemos platicar acerca de algún milagro, una intervención divina de Dios, ya sea en nuestra propia vida o en la vida de alguien más. Es una realidad, ¿está de acuerdo? Yo, mi hija, por ejemplo, fue un milagro, ¿sí? Algunos saben la historia, ¿sí? Y como eso, mi papá, por ejemplo, también, algunos también saben la historia y nos dimos médicos, Señor, usted es un milagro que usted esté enfrente de mí, después de todo lo que ha pasado. Y yo sé que cada uno podemos contar algo, ¿sí? Es evidente. Pero lamentablemente, esto se ha ensuciado tanto, se ha abusado mucho de eso y sabemos situaciones, ¿no? Se han malinterpretado a lo largo de los años que nos hemos reservado de ello. Hemos tomado distancia de eso. Y aquí ya se va a comenzar a tocar temas un poquito más escabrosos, ¿no? Si los milagros continúan, si son para nuestro tiempo, si es válido pedir un milagro al Señor. Aunque, repito, creo que todos somos testigos de algo. Nos hemos distanciado de ello. Tenemos nuestras reservas por el abuso que ha habido de esto. Pero, hermanos, creo en lo personal que la mano del Señor no se ha cortado, que el poder del Señor sigue vigente, que es un Dios sobrenatural, el mismo Dios que abrió los mares, el mismo Dios que envió alimento del cielo, el mismo Dios que dio la victoria a su pueblo en desventaja de hombres, el mismo Dios que guardó a Daniel de los leones, el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Dios que tenemos usted y yo. ¿Sí? Y su poder y portentos siguen vigentes. No podemos negar ante la evidencia que hay. Dice William Barclay en su comentario bíblico: sucederían más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios puede y quiere hacer con nosotros que sucedan cosas. Repito, es el mismo Dios. Y esas señales acreditaban ante todos que Jesús había resucitado, puesto que todos esos prodigios se hacían en su nombre. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que cada señal, milagro y prodigio es para dar gloria a Dios. De Él es el poder, de Él es el reconocimiento, de Él es la exaltación, solo de Él. Es para que volteen a verlo a Él, no a los hombres, a Él. Es el propósito. Entonces, repito, el poder del Señor, hermanos, sigue vigente. ¿Sí? Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire, cuando dice que estaban juntos, no se refería a que vivían juntos o que estaban bajo el mismo techo. Sinceramente, las primeras veces que lo leí yo pensaba eso, ¿no? Como que te da a entender eso, ¿sí? Que estaban viviendo juntos. Imagínense si así era, escuchar los ronquidos del hermano, ¿sí?
que ronca como camión en bajada, frenando con el motor, ¿no? O la hermana, no sé. No, es cierto. Pero no, esto se hace una referencia a que se reunían con mucha frecuencia y expresaban mutuo amor con el deseo de la mutua presencia, ¿sí? Se anhelaban la comunión entre ellos. Y esta es la unidad que el Señor Jesús oró al Padre. Vamos por favor a Juan, capítulo 17, versículo 20. Juan 17, 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La unidad por la que Jesús oró es gracias a que el Espíritu Santo mora en los creyentes, que recientemente había descendido a la tierra y estaba en ellos. La unidad de la iglesia, hermanos, no es una obra humana, sino una obra divina. Dios nos ha llamado a estar en unidad, a permanecer en unidad. Al momento de creer en Él como Señor y Salvador, nos injerta, nos bautiza en su cuerpo con mis demás hermanos y tenemos que procurar esa unidad. Pero no guardar esa unidad, hermanos, no procurarla, es desechar a lo que Dios nos ha llamado. Y mira, hermanos, la unidad no es algo ligero o algo menor, ¿sí? Es tan fundamental, es tan trascendental como no se imagina. ¿Cuántos hermanos han salido lastimados de iglesias porque no estuvieron en unidad con los hermanos de esa congregación? ¿Cuántos problemas hay dentro de las iglesias a causa de que no hay unidad en sus miembros? Y lo peor, ¿cuántas iglesias han sufrido divisiones a falta de unidad? ¿Sabe de casos así? Repito, no es algo ligero, no es algo menor. La unidad es algo serio, hermanos. Necesitamos como familias, como iglesia, como servidores estar unidos. Es cierto, es difícil, porque va nuestra carne de por medio. ¿Sí? Si a veces uno mismo se cae mal, se pelea con el del espejo. Ahora, mantener esta unidad con alguien más se torna difícil, es cierto. Pero precisamente el Espíritu Santo que ya moraba en ellos y que mora en nosotros, nos fortalece para mantener esta unidad. Pero también tenemos que dejar que trabaje en nosotros. Porque la unidad, hermanos, es síntoma de madurez en el creyente y en la iglesia. Vamos por favor a Efesios, capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, 3. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, pero ahí lo sigue en su Biblia. Efesios 4, 3. Dice: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. ¿Sí? Hagan todo lo posible por conservarse unidos. Según Gálatas 5:22, la paz es fruto del Espíritu. Y el fruto se da cuando un árbol ha alcanzado, ¿qué, hermanos? Una madurez, ¿cierto? Así que si usted o yo rehuimos a estar en unidad con nuestros hermanos,
hay algo que no está bien en nosotros. O no hemos nacido de nuevo. ¿Sí? O estamos pecando, que es otra cosa que nos aleja de los demás, el no querer exponerse al consejo, a la exhortación, a la enseñanza. Es porque algo hay en el corazón. O no hemos alcanzado esa madurez que evidencie que quiera estar en unidad con mis hermanos. ¿Sí? Pero además de la unidad de aquellos primeros cristianos, ellos sentían un fuerte sentido de responsabilidad mutua. ¿Sí? El nivel de compromiso por ver por la necesidad de los que menos tenían era tal que vendían lo que tenían y la pauta de distribución eran las necesidades que había entre los hermanos. Un comentario que encontré decía lo siguiente respecto a este pasaje. El que es cristiano de verdad no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad. ¿Sí? Si el Señor te ha prosperado, gracias a Dios, qué bueno. Pero ¿cómo andamos en el tema de generosidad? ¿Sí? Si decimos que todo proviene de Él, que todo nos lo ha dado Él, bueno, creo firmemente que es para que puedas bendecir a alguien más. Y el resultado, hermanos, de esta práctica de vender las posesiones que tenían para cubrir las necesidades de los más necesitados, se ve en Hechos, capítulo 4, versículo 34-35. Vamos para allá, por favor. Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice, así que no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, el compartir las riquezas que algunos de ellos tenían, escuche bien, no era un despojo de sus propiedades. Así que no se asuste si usted tiene, ay, ya descanse, ¿no? Pero ahorita vamos a leer otros versículos. No se les obligaba a hacerlo, ¿sí? Ellos eran impulsados por el Espíritu Santo a hacerlo, para cubrir las necesidades de sus hermanos. Querían acabar con la pobreza. ¿Y qué hicieron según el versículo 34 de Hechos 4? Lo lograron. Porque ¿cuántos necesitados había? Ninguno. ¿Sí? Se dice, ¿sí?, que si todos los dueños de bancos, los dueños de pozos petroleros, que los jeques árabes, todas esas personas que no se van a acabar su dinero en toda su vida, ¿sí?, ni su siguiente generación, que si juntaran todo ese dinero acabarían con la pobreza a nivel mundial. ¿Sí? O pondríamos más hospitales, más lo que sea. ¿Sí? O sea, imagínense el nivel de riqueza que tienen ese tipo de personas que en toda su vida no se van a poder acabar ese dinero, ni sus hijos, por más que despilfarren. Es una monstruosidad, ¿sí? Y así hay, pues, si no millones, miles de personas, ¿sí? Bueno, los hermanos que eran prosperados económicamente hablando, acabaron con la pobreza por su generosidad. Ahora, esta generosidad había sido mayor, ¿sí?, que la pobreza. Y ahora, no se asuste, el pasaje no nos dice que vendieron todo lo que tenían. Tal vez tenían 2 propiedades y vendieron una, ¿sí? O algún bien, algún par de joyas y a lo mejor vendieron unas, ¿sí? O algún perfume, ¿no?, algo de gran valor.
¿sí? Pero no se quedaban sin nada. No estaban, no era, ¿no? En un sentido, y un buen amigo, si escucha esto, se va a reír, pero no estaba hablando de un comunismo, vaya, ¿sí? No estaba hablando de despojarse de todo, ¿no? Y aquí están, toma, ¿no? Y aunque eres un flojo, holgazán, aquí te está, de todas maneras no importa, ¿sí? No está hablando de eso, no se refería a eso, ¿sí? Pero para que esté más tranquilo, vamos por favor a Proverbios capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué versículo no cree? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El Señor no se queda con nada, hermanos. Para que estemos tranquilos todavía, vamos por favor a Hechos 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si usted tiene la oportunidad de dar, ¿cómo anda en el tema de la generosidad? ¿La estamos ejerciendo? ¿La estamos practicando? Mire, a mí en lo personal me gustan las historias de los anónimos, ¿sí? De aquellos que ayudan a sus hermanos en secreto, sin decir nada, sin reflectores, sin llamar la atención. Esos son los que tienen un corazón de generosidad genuino. Y el Señor los conoce, ¿sí? Sabe quiénes son. Los tiene en su lista de pendientes, según Proverbios 19, 17. ¿Estamos usted y yo en esa lista? ¿Sí? No estamos en el tema de la generosidad. Sé de 2, 3 de aquí que tienen un corazón de servicio y generosidad a sus hermanos y no saben cómo me bendice y a la vez me confronta. Gracias, hermanos, por eso. Bendicen con su ayuda, pero también con su ejemplo. Y la generosidad, hermanos, como la unidad, repito, no son cosas menores. Y la iglesia primitiva practicaba estas cosas todo el tiempo. ¿Podemos aprender algo de esto? Claro que sí. Que el Señor nos ayude. Versículo 46 y 47 de Hechos 2. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vez más, perseveraban de continuo en el templo. O sea, se reunían seguido. De hecho, la traducción es que todos los días se reunían. Esa es la traducción. Todos los días. Imagínense, nosotros con 2 días, ¿sí? A la semana ya andamos tirando la toalla, o la mayoría no viene, como podemos observar, ¿sí? Ya lo dijo el pastor hace unas reuniones. Queremos más actividades, pero pues con la que hay somos constantes, ¿sí? Como que algo se está contradiciendo, ¿no? Pero bueno, otro tema ese es. Dice, partiendo el pan, estaban los hermanos, probablemente conmemorando la cena del Señor en las casas de los hermanos. Y pregunto, ¿usted abre su casa para los demás? ¿O no le gusta recibir gente? ¿Sí? ¿O tiene un tapete aquí que dice en la entrada, por favor, váyase pronto, ¿no? ¿Sí?
Puede ser. Esto es algo importante también que necesitamos atender. Dicen que comían con alegría y sencillez de corazón. Es decir, eso se traduce como carencia de ostentación. Sencillo, simple, pero no por ser sencillo quiere decir que es falto de amor, de felicidad. O sea, no hacían comidas especiales de lo que tenían, eso compartían. O sea que si ese día tocó comer frijoles, pues eso comían, eso compartían. Ya que si tocaron unas costillas que hacen en el sur allá un buen amigo, gloria a Dios. Yo digo que va a haber de esas en las cenas del Cordero. Yo espero que haya de esas. En las bodas del Cordero, ojalá haya de eso. Es decir, no se fijaban en esas cosas, querían estar juntos porque tenían en común al mismo Dios y Señor. ¿Sí? No fingían apariencias, no se preocupaban por aparentar algo, eran transparentes, abiertos y sinceros. En lo personal conozco pocas personas, porque me ha tocado poco convivir fuera de la iglesia, en otro ámbito, que así como son en la iglesia, son fuera de ella. ¿Sí? A menos claro que aquí en la iglesia tengas una mala cara y allá afuera estés siempre sonriendo, pues algo pasa, ¿no? Así que no nos preocupemos, hermanos, por dar la imagen o apariencia de algo. Eso es mentira. Eso no es agradable delante del Señor. Así que si solamente son unas quesadillas que podemos invitar a un hermano, está bien, pero practiquemos la hospitalidad, la comunión. La alegría del corazón también debe ser algo evidente en nosotros, aunque a veces tenemos que decirle a nuestra cara que sonriamos, ¿no? Sí. Pero no existe y no puede haber un cristiano amargado. Repito, no debería haber. No puede haber esto. Y de verdad es lamentable cuando eso pasa dentro de la iglesia. Y es que evidentemente hay algo en el corazón. Lo primero es amargura y otras cosas más. Y si es el caso, hermanos, atendamos, porque Dios no puede habitar en esos corazones. O si decimos tenerlo, pues hay que revisar qué Dios según tenemos en el corazón, ¿sí? Porque tal vez no sea el Dios de la Biblia. ¿Sí? Y la alegría, hermanos, es algo que debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Y eso tampoco es cosa menor, ¿sí? Lo que hay en el corazón es lo que refleja el rostro. Y más si no sabemos aparentar, ¿no? Que a kilómetros se nos ve acá arrastrando, tenemos la boca, ¿no? Sí, pero no quise decir eso porque se va. Es lo que somos así, ¿no? Usted y yo estamos llamados a disfrutar de todo cuanto Dios nos da con alegría. A través de su familia, de sus hermanos, de Dios mismo. Razones de más tenemos para tener gozo en el corazón. Y si no es así, una vez más, revisemos el corazón. Los hermanos de la iglesia primitiva alababan a Dios porque ese era uno de los propósitos de las reuniones. Recibir enseñanzas de los apóstoles, orar y alabar a Dios. Que eso es lo que hacemos cuando nos reunimos, ¿sí? Aprender de la palabra, alabarnos al Señor, alabar al Señor, y también oramos. Estamos replicando lo que hacían los hermanos. Y ahora, continuando con el versículo, hasta este momento la iglesia primitiva le caía bien a los que no eran creyentes. Todavía no había persecución. Eso va a venir después, lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita se podían reunir. Después no lo iban a poder hacer. Pero en ese momento tenían un favor con el pueblo, ¿sí? Como lo dije al principio, había cosas muy hermosas como las que lo que acabamos de ver, pero también cosas, dificultades. Con el paso del tiempo, el fervor y el ánimo de los creyentes se debilitaría. Por eso la exhortación allá en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y mucho más
al ver que el día se acerca. Hoy en día es lo mismo, hermanos. Los problemas, las pruebas, las luchas, el pecado, la comodidad, la falta de compromiso, etcétera, enfrían el corazón de los hermanos y no vienen a exponerse a la palabra de Dios. Y esos son los que luego no quieren estar en unidad. Por eso hablábamos de revisar el corazón. Sí. El testimonio ejemplar de esos primeros cristianos producía respeto en el pueblo. Así, en cada momento de la historia, los creyentes tenemos la responsabilidad de un testimonio que conduzca a la alabanza de Dios por quienes observan la vida de los cristianos. Y vamos, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Me ayudas, por favor, Víctor? ¿Cree usted, hermano, que es importante el testimonio ante los demás? Lo acabamos de leer. El ejemplo que demos a los de afuera tiene un impacto como no tenemos idea, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que no son creyentes? ¿Sí? ¿Y eso que es cristiano? ¿Sí? Si así son los cristianos, imagínate uno. Y otros ejemplos más. Justificaciones, ¿no? Para seguir en su pecado, en su necedad. Pero yo me pregunto, ¿por qué no dicen, ¿y eso qué es? De la tienda de enfrente, ¿es católico? ¿Y eso qué es testigo de Jehová? Yo no he escuchado que digan eso, ¿no? No es usted. El asunto es el ejemplo que estamos dando a los demás. Hermanos, ¿se ha manchado el nombre de Cristo a causa mía? ¿A causa nuestra? ¿He puesto en mal el nombre de Cristo por mi mal testimonio? Es algo que nos tiene que hacer meditar mucho, hermanos. ¿Sí? Cómo nos conducimos en el trabajo, con nuestra familia, con los de afuera. Repito, eso habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y hablando de esta última parte del versículo, que el Señor añadía a los que habían de ser salvos, se refería a que todos los días había nuevos creyentes. Eso lo encontramos a lo largo, de hecho, de este libro que seguiremos estudiando. Por ejemplo, en el capítulo 2, 41, que ahí lo dice, en el capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 1, capítulo 9, versículo 31, etc. Repito que los veremos y recordaremos esto que dijimos. Todos los días se añadían a nuevos creyentes. El Señor había dado su visto bueno a esta vida comunitaria de la iglesia primitiva, añadiéndoles cada día a los que iban siendo salvos. Aunque, claro, no todo el pueblo se convirtiese en la fe cristiana, la reacción general era de empatía. ¿Sí? Lo que demuestra que había una enemistad que había demostrado anteriormente al pedir la crucifixión del Señor se debía mayormente a la influencia negativa que ellos habían recibido de los líderes religiosos de Jerusalén. ¿Sí? Es decir, pues no se convertían, pero pues son buena onda los cristianos, ¿no? Llevamos la fiesta en paz con ellos. ¿Sí?
Están locos, ¿no? Como dijeron en capítulo 1. Están borrachos, ¿sí? Pero son buena onda, ¿sí? Muchos hasta ahí lo dejaban, ¿sí? Repito, todavía no había persecución. Y del Señor, hermanos, es la salvación. Le pertenece a Él. Comienza en Él y termina en Él. El Evangelio era presentado, era predicado, era anunciado, había señales y maravillas, y el Señor atraía a los nuevos creyentes, los atraía hacia Él por la locura de la predicación, según 1 Corintios 1:21. El Señor hacía la obra, no por ninguna obra publicitaria engañosa o promesas falsas, era porque era predicado el Evangelio. Y lo dijimos al principio, ¿no? Que presentar el Evangelio de manera correcta, eso era lo que transformaba el corazón del hombre. Por último, hermanos, quisiera que fuéramos a Salmos. A Salmos, capítulo 133. Versículos 1 y 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia, a los que son suyos. Y cuando dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es algo más profundo, ¿sí?, de lo que se puede leer ahí. Y en la parte que dice delicioso, ¿usted ha comido algo que se le hace delicioso? O sea, pero no hablo de una garnacha, ¿no? O sea, algo, un buen corte, una pasta, un tostielote, ¿sí? ¿Sí? O sea, esa comida tan deliciosa, ¿sí? Algún buen postre, ¿no? Los que hace Bere, por ejemplo. algo delicioso, ¿sí? Bueno, a algo así dice se refiere esa palabra delicioso, es a eso. O sea, qué tan rico es, ¿sí? Qué tan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Eso, repito, eso delicioso que recuerda que ha comido, bueno, es algo así, ¿no? Algo deleitoso, ¿sí? Hermanos, la fraternidad, el amor, el compañerismo, la comunión, la oración y la unidad son elementos fundamentales, esenciales para la iglesia de hoy, ¿sí?, como lo acabamos de ver. Pensemos y reflexionemos cómo estamos en cada uno de estos puntos y demos respuestas al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos trazas el camino. Cómo era el modelo, cómo era la iglesia que tú compraste, Señor. Cómo eran aquellos primeros creyentes en aquel momento, Señor. Cosas que lamentablemente hemos perdido,
hemos dejado de poner en práctica por estar ensimismados en nuestras cosas, en nuestros asuntos, en nuestros deleites, pecados incluso, Señor. Pero tú ya trazaste cuál es el modelo a seguir, qué es lo que a ti te agrada, Señor, y cómo a través de la vida de estos hermanos tú eras exaltado, glorificado, porque se trataba de ti, Señor. Siempre se ha tratado de ti. Los milagros, las señales, todo es para darte gloria a ti, Señor. Padre, perdónanos si no hemos practicado la generosidad, la hospitalidad, las oraciones, la comunión, la unidad, Señor, el gozo. Tantas cosas, Señor. ¿Y de qué cosas nos estamos perdiendo por alejarnos de esto, Señor? Gracias una vez más por tu palabra. Te pido que no solamente quede aquí, Señor, sino lo pongamos en práctica, de verdad. Tener comunión con nosotros, exaltarte cuando nos juntemos, Señor, a tomar un café, en un convivio, Señor, que tú seas honrado, Señor, en nuestras reuniones, que tú seas exaltado, que tú seas considerado en nuestras reuniones, en nuestras pláticas, Señor, porque a veces hablamos tantas tonterías, pero que nuestras conversaciones te exalten, Señor, te honren. Muchas gracias, Señor. Te seguimos y seguiremos necesitando tanto, Dios. No nos dejes, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a madurar. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.